Bienvenidos a Hablemos de Poesía, el rincón donde las palabras florecen, donde cada verso nos recuerda que sentir también es un acto de resistencia y que la poesía sigue siendo un refugio para quienes buscan algo más que rutina. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una voz emergente pero poderosa dentro de la literatura panameña. Nos acompaña Abdiel Bentancur, poeta que hace poco más de un año publicó su primer poemario, una obra que nos invita a recorrer paisajes emocionales profundamente humanos. En sus versos, Abdiel entrelaza melancolía, recuerdos y momentos íntimos con una sensibilidad honesta, sin artificios. Sus letras nos transmiten mucho, nos hablan del amor, la pérdida, la nostalgia y esos instantes en los que el alma se desnuda sin temor. Hoy queremos conocer no solo al autor, sino al ser humano detrás del poema, su historia, su sensibilidad y su visión del mundo. Abdiel, muchísimas gracias de antemano por acompañarnos y para comenzar queremos hacerte esta pregunta. Tu primer poema, ¿qué te llevó a escribirlo? Bueno, mira, en efecto, para serte sincero, el primer poema que yo escribí no lo tengo. No lo tengo, pero sí recuerdo de qué se trata y sí recuerdo cómo llegué a escribir ese primer poema. Y déjame contarte un poquito el contexto. Mi abuelo tenía un hermano que era poeta. Él vivía muy cerca de la casa donde yo vivía. Estoy hablando de mi infancia, de mi niñez. Y resulta que el hermano de mi abuelo, que se llamaba Moisés Betancur, siempre cuando uno iba a visitarlo, él te recibía en el portal de su casa con una poesía. Esa era como la manera de darte la bienvenida. En una ocasión en el pueblo donde nosotros vivíamos, desafortunadamente pasó un incidente lamentable donde un vecino pierde la vida. O sea, al parecer, dos vecinos, probablemente bajo los efectos del alcohol, hacen una apuesta. Al finalizar el trato que ellos tenían, creo que una de las partes se niega, la parte que perdió como que se niega a pagar la apuesta y esto genera un conflicto y al final una de las personas pierde la vida, ¿no? Producto de una riña que hubo en ese momento. Esta fue una noticia que impactó muchísimo en el barrio y yo en ese momento era un niño, podía tener como 10 o 11 años, algo así, no recuerdo exactamente. Se escuchaba hablar de eso porque era una persona que conocíamos, era un poquito triste todo lo que había pasado. Resulta que al día siguiente yo voy a visitar a el hermano de mi abuelo, al cual yo le decía tío, y él está como siempre en el portal de su casa y cuando voy llegando a visitarlo, él me recibe con una poesía. Pero en esta ocasión, la poesía que él estaba recitando era una poesía donde narraba todo lo que se había mencionado que había acontecido con los dos vecinos que desafortunadamente el caso había terminado en tragedia. Y me llamó mucho la atención todo lo que él había narrado porque esa historia me capturó desde el principio hasta el fin porque había hecho en versos y rimas y estrofas todo lo que se manifestaba que había acontecido en ese acto que desafortunadamente, bueno, como ya les dije, terminó en tragedia. Pero una de las frases que él mencionó en esa estrofa, y sí la recuerdo perfectamente, fue por 10 miserables reales. Al parecer era una apuesta como de 50 centavos, algo así, pero bueno, esa frase él la mencionó y a mí me quedó grabada en la cabeza, pero lógicamente, ¿qué pasa? Que él cuenta toda la historia en su poesía, pero yo no me logro memorizar toda la poesía. Entonces, cuando regreso a mi casa, yo quería contarle a mi papá verdaderamente lo que había escuchado. En ese lapso de camino, desde la casa de mi tío Moy hasta la casa donde vivía en aquel entonces, me fui como tratando de crear una estrofa en mi cabeza, pero que dijera por 10 miserables reales, porque yo quería contarle a mi papá que mi tío
había escrito algo, pero se me había olvidado. Pero yo no quería decirle que se me había olvidado, entonces quería escribir algo. Y en ese lapso, que hay una distancia como de 5 minutos, creo, es bastante cerca, logro yo armar mi primera estrofa, la cual no recuerdo exactamente qué dice, pero sí sé que decía por 10 miserables reales, y se la comparto a mi papá. Y desde ese momento pasa algo bien interesante, porque empiezo a retarme a mí mismo. En ese reto que me hago yo mismo, empiezo a escribir mi primer poema. Escribo no solamente una estrofa, sino que escribo una historia completa, a lo cual considero yo que fue mi primer poema. No tengo la poesía escrita, no la tengo conmigo, pero sí había escrito una historia sobre unas aves que viajaban de un lugar a otro lugar. En eso se basaba la historia, ¿no? Pero prácticamente era como un reto. Escribía retándome a mí mismo, tratando de construir historias por medio de versos que formaran estrofas y que tuvieran coherencia y sentido. Entonces, en realidad, cada vez al principio, cuando yo escribía, era como esa manera de exigirme a mí mismo poder alcanzar o lograr crear una estrofa o una historia que tuviera coherencia, sentido y que me gustara a mí el trabajo final, pues lo que había quedado como resultado final. Y de esa manera fue que yo escribo mi primer poema. Desafortunadamente ese primer poema lo escribí en un cuaderno. Estamos hablando que en ese entonces yo era un niño y esos cuadernos sí desapareció. Ahí desaparecieron muchos de mis primeros escritos. Me hubiese gustado tenerlos hoy en día, pero desafortunadamente desaparecieron. Ese fue mi primer poema y la manera por la cual yo empiezo a escribir poesía. Para ti, ¿qué significa la poesía? La poesía para mí es arte, es una forma de expresar sensaciones, emociones. Mira, probablemente muchas personas en el mundo estén pasando por diferentes situaciones, estén viviendo diferentes emociones, pero no saben cómo expresarlo, pero no saben cómo decirlo. El poeta ordena todas las palabras necesarias para que posteriormente, al escucharla todas juntas, tú digas, eso es exactamente lo que yo estoy pasando. Y es un arte y para mí es un arte hermoso, el cual a mí me gusta, lo comparto y es un arte que nos llena de satisfacción saber que en muchas ocasiones cuando terminamos de escribir cada una de nuestras historias, hay una persona en alguna parte del mundo que se identifica con ella. Interesante. En base a esto, ¿en qué momento de tu vida marcó esa decisión de ser poeta? Wow, cuando tú dices la decisión de ser poeta, fíjate algo, yo nunca me he considerado poeta. No me considero poeta porque cuando yo escucho la palabra poeta se me viene a la cabeza nombres como Gustavo Adolfo Bécquer, Ricardo Miró, Amelia Denis de Icaza, José Martí, Rubén Darío, estos escritores, estos poetas que han quedado sus letras inmortalizadas en la historia y son nuestros referentes y los veo a ellos como grandes exponentes de este arte. Sin embargo, en realidad cuando yo empecé a escribir poesías, resulta que nunca me dije, no, yo soy poeta, no, nunca lo dije, pero lo bonito de todo esto es que las personas en el transcurrir del tiempo te ponen ese distintivo. Y hoy en día, bueno, me he encontrado personas que me han conocido por las redes sociales en eventos culturales y la manera de saludarme ha sido, hola poeta, ¿cómo estás? Entonces, es bonito a veces, es bonito que te eleven a ese nivel de estos grandes artistas o que tienen ese distintivo de llamarse poeta. Pero de verdad que yo nunca dije, no, yo soy poeta, pero trato de escribir, trato de generar historias, trato de que mi trabajo
me guste a mí y que también las personas se identifiquen. Y bueno, no soy yo el que me voy a autodenominar poeta, sino quizás las personas que consideren que mi arte es digno de que su creador sea llamado con esa palabra poeta. En realidad simplemente escribo y las personas son las que te ponen esos calificativos. Y si me llaman poeta, bueno, para mí es un honor. Siempre va a ser un honor. Creo que aquí todos queremos saber si tienes algún tipo de ritual para escribir. Un ritual para escribir. Mira que he escuchado a muchas personas que tienen sus particularidades al momento de ejercer su arte, independientemente que sea novela, que sea pintura, que sea cuento o que sea poesía. Cada quien tiene una manera particular. Mira, una de las cosas que yo sí necesito para escribir es silencio total. Generalmente cuando yo escribo una poesía, lo que sea, una poesía, un cuento, porque también estoy escribiendo un cuento, necesito que exista silencio, que de repente en ese momento nadie me hable, nadie me llame, porque me quita el enfoque o la concentración o la idea. Entonces, no es un ritual en sí, pero lo que sí, bueno, no sé si se le puede llamar ritual o no, pero lo más importante que yo requiero para escribir es que en mi entorno exista silencio y de esa manera yo poder concentrarme, ¿no? Sin embargo, puede ser en cualquier lugar. Puede ser en mi casa, puede ser al aire libre, puede ser en la playa, puede ser en cualquier parte, pero como que ese momento es un momento en el cual estoy yo conmigo mismo para poder exponer mis conceptos o la idea que deseo transmitir. Me gusta escribir mucho de noche, de madrugada, donde hay un silencio total, inclusive el mundo exterior a veces es un poco escandaloso y de repente me quita un poco la concentración, así que la madrugada a veces es muy interesante para escribir. Es una buena terapia a veces que uno realiza, ¿no? Y salen buenas cosas. De madrugada salen buenos escritos. Esa es parte de mi práctica, pero puedo escribir en diferentes lugares, siempre y cuando no exista tanto ruido en mi entorno. Ahora pasando en esta siguiente fase, tu obra ha sido publicada. ¿Qué sentiste al ver tus palabras impresas? Gracias a Dios, ante todo, tuve la oportunidad de publicar mi primer libro y definitivamente que al ver esa obra terminada, ese libro en mis manos, bien como me lo preguntas, leer mis letras, es algo muy bonito. Es un momento en el cual te llenas de emoción porque hay un esfuerzo detrás de cada creación, detrás de cada libro hay un trabajo, hay años de trabajo, hay un esfuerzo que se hace por parte del autor, y ver ese resultado finalizado en un libro es algo que, como dicen por ahí, no tiene precio. Y te soy sincero, fue muy emocionante para mí. Y cada vez que vendía un libro, para mí era algo maravilloso también, porque sé que esas historias que fueron una recopilación de muchos años, van a llegar a diferentes personas, y estoy seguro que muchas de esas personas que han podido leer el libro se han identificado con alguna de esas historias. Definitivamente ha sido uno de los momentos más bonitos de mi vida. Espero tener la oportunidad de seguir compartiendo historias para todos, ¿no? Pero definitivamente que es un momento inolvidable y siempre voy a llevar ese momento conmigo en mi mente y en mi corazón siempre. Me imagino. Ahora, ¿qué poema tuyo sientes como el más íntimo y por qué? Esa pregunta no es fácil porque, te soy sincero, hay poemas que tienen mucho significado en mi vida,
En el transcurso de mi vida he escrito poesías, muchas de ellas historias reales mías, y muchas otras también son ficción. Fíjate, te voy a compartir una historia. Mira, parte de mi infancia y mi juventud la viví con mis abuelos. Mi abuelo era una de las pocas personas que sabía que yo escribía poesía, porque cada vez que yo escribía algo nuevo, yo se lo presentaba a él, se la recitaba, pues, y él hacía sus comentarios. Pero bueno, mi abuelo falleció ya hace varios años atrás. Una vez fallecido mi abuelo, yo procedo a escribirle una poesía donde yo expreso mi experiencia de vida con mi abuelo. Lo triste de todo esto es que ya a esa altura mi abuelo había fallecido y él nunca iba a poder escuchar lo que yo le había escrito. Mi abuela estaba viva en ese entonces y consideré justo que una señora a la cual he amado tanto, una señora que me ha enseñado mucho en su vida, una señora que dedicó muchos años de su vida para mí. En ese momento me dije, no, es que yo tengo que escribirle algo, yo tengo que dedicarle algo y yo tengo que llevarle algo. Yo tengo que llevarle algo porque el día de mañana yo no sé si me voy yo primero o se va ella, pero yo tengo que expresarle por medio de lo que yo hago, que es poesía, tengo que dedicarle algo. Y es ahí cuando yo escribo esa poesía que se llama Abuela Ana. Fue muy bonito porque yo escribo una poesía para mi abuela, la imprimo en cartoncillo, compro un marco y un buen día me voy a su casa, le digo, abuela, tengo algo para usted, le escribí una poesía y se la quiero leer, se la quiero recitar. Y le entregué el cuadro, el marco donde estaba enmarcada el poema y se lo leí. Ver su rostro, ver una sonrisa, ver los gestos que hizo y los comentarios que me regaló, yo creo que eso no tiene precio. Eso fue uno de los momentos más emocionantes y están ahí porque fue como escribirle algo a alguien muy importante en tu vida y dedicárselo en vida, cosa que no pude hacer con mi abuelo. Mi abuela falleció hace poco, sin embargo, esos momentos y esa poesía que le escribí creo que va a ser algo que yo voy a llevar en mi mente siempre y estoy seguro, porque ella me lo dijo, que le gustó mucho y estaba muy, pero muy contenta cuando yo le leí esa poesía. Así que si me pones a elegir una poesía, yo creo que definitivamente tengo que elegir esa poesía que le escribí a mi abuela Ana. En tu camino como escritor, dinos qué poetas, ya sea panameños o internacionales, te han influido más en tu escritura. Fíjate que cuando era niño, en la parte interna de cada cuaderno, traían poesías escritas. Y una de las primeras poesías que uno como niño en aquel entonces encontraba eran las poesías de Ricardo Miró. Y lógicamente una poesía que para nosotros es un emblema, es la poesía patria. Así que puedo decir que Ricardo Miró es uno de los poetas que yo empiezo a leer su contenido, y esa poesía patria yo creo que es una poesía que a todos nosotros los panameños tiene un sentimiento patriótico muy bonito, y desde pequeño nos aprendemos prácticamente ese poema. Así que te puedo decir que Ricardo Miró es uno de los poetas nacionales que ha influenciado mucho en ese anhelo o en ese deseo de querer escribir y convertir mis escritos o mis letras en versos, en estrofas y en poemas o en poesías, ¿no? Poetas internacionales, te puedo mencionar uno que es
el poeta nicaragüense Rubén Darío. Mira, Rubén Darío fue uno de los poetas que leí desde muy niño, una de sus poesías que lleva por título A Margarita de Baile. Esa poesía definitivamente me transportó al momento en que estaba leyéndola. Yo me imaginaba todo el escenario que Rubén Darío estaba redactando en su poesía. Me transportó esa poesía. Es una poesía muy bonita y definitivamente que ahí yo quedé bastante impresionado y también me ponía como retos, como te dije anteriormente, poder lograr construir historias que impactaran, que tuvieran un principio, que tuvieran un desarrollo y que tuvieran un final, pero que también fueran historias que tuvieran rima. Me gustaba mucho la rima, pero que tuvieran un mensaje bonito y que impactaran, poder impactar en las personas. Y si yo logro, por medio de mis poesías o de mis letras, llegar a alguien, yo creo que para mí es una satisfacción muy grande. Pero fueron esos dos poetas, Ricardo Miró y Rubén Darío. Ok, ahora, ¿cómo describes tu estilo poético? Mi estilo poético, esa pregunta es muy interesante y te voy a explicar por qué. Hoy en día, poesía es muchas cosas. Hoy en día hay diferentes tipos de poesía. Cuando era niño tenía el concepto que la poesía, para que fuera poesía, tenía que rimar. Para mí, algo que no rimara no era poesía. Sin embargo, al transcurrir los años, uno va instruyéndose un poco más y uno conoce ya otros tipos de poesía, la poesía en prosa, que no tiene nada que ver con rima, no necesariamente, no necesita rimar, pero es otro método poético que también es muy seguido o muy practicado por muchas partes del mundo. Pero mi poesía la considero una poesía realista. ¿En qué sentido? Yo escribo realidades. Yo escribo lo que vive la persona, lo que se experimenta la persona. Yo escribo emociones directas, sensaciones, y te lo escribo de una manera muy práctica, muy común, muy directa. Rara vez escribo algo que tenga mucha decoración en la palabra, muy artístico, por decirlo así, o hay personas que escriben con palabras bien seleccionadas, palabras como quien dice muy elaboradas y te narran historias de una manera totalmente diferente. Pero yo te escribo realidades, vivencias, donde cualquier persona pueda comprender lo que te estoy escribiendo. Por eso que yo te digo que mi poesía es una poesía realista. Así la califico yo. No es una poesía como de salón, sino es una poesía de realidad. Y me gusta escribir así. Ahora, entrando un poquito más de reflexión, ¿qué papel juega la identidad panameña en la poesía? La identidad panameña, ¿qué papel juega en la poesía? Bueno, aquí en Panamá conocemos a los poetas que han nacido aquí, a muchos de ellos, probablemente no a todos. Te puedo mencionar Ricardo Miró, Amelia Denés de Icaza, a Rogelio Sinán, a Tomás Martín Feullet, y entre otros. Pero bueno, estos poetas prácticamente ya todos partieron de este mundo, pero han sido grandes referentes. Hoy en día existen grandes poetas y nuestra cultura podemos resaltar muchos de esos poetas que probablemente quizás no sean tan saltados, pero por ejemplo, mira, en nuestra cultura hay lo que conocemos como cantadera, y esas personas que escriben esas décimas son poetas. Imagínate una tarde de cantadera, una cantadera, no sé qué tiempo demoran cada trovador cantando, pero en muchas ocasiones ellos son los que
los que escriben sus propias décimas. Creo que en otras ocasiones también ellos tienen poetas que les escriben a ellos se las aprenden. Sin embargo, eso es nuestra identidad como país, eso es nuestra cultura. Y esas personas que se dedican a cantar décima, a cantar música típica, escrita por autores panameños, ahí es donde está, creo que, la identidad poética de nuestra nación. Porque creo que poetas que se dedican a escribir poesías hoy en día, no conozco mucho, en realidad. Quizás esté equivocado, pero son muy pocos. Harían falta muchos más para poder seguir manteniendo este arte vivo en todas nuestras generaciones, ¿no? Ahora, yendo un poquito más por esta línea, me gustaría preguntarte, ¿sientes que la poesía en Panamá está teniendo un nuevo despertar o aún vive en silencio? Fíjate que a esa pregunta, si la poesía en Panamá está teniendo un nuevo despertar o aún vive en silencio, yo pienso que nos falta muchos más poetas, muchas más personas que quieran escribir poesías y que la expresen o la compartan más que todo, ¿no? Yo pienso que en realidad existen muchas personas que tienen ese arte, que tienen ese don de poder transmitir sentimientos y emociones por medio de sus letras, pero que quizás no la han compartido, quizás la tienen para su uso personal, o quizás tienen algún temor en compartirla, ¿no? Pero siento que hoy en día hay muy pocos poetas en Panamá, y es necesario que ese impulso también sea apoyado por el Estado, el Ministerio de Cultura, desde los colegios, se le ponga un poquito más de énfasis en la parte de la literatura, en la parte poética específicamente. La poesía puede resaltarse, aquí hay muy buenos talentos, pero faltan más y esperemos que podamos tener muchísimos más poetas para deleitarnos, porque creo que todo el que escribe poesía, el que le gusta la poesía, se va a deleitar con cada escrito hecho del corazón de cada poeta panameño. Bueno, Abdiel, ¿qué crees que falta para que más voces poéticas en nuestro país sean escuchadas? Bueno, para que más voces poéticas en nuestro país sean escuchadas, hacen falta espacios como este que tú estás creando. Hace falta también que el Ministerio de Cultura le dé mayor exposición a las actividades que realizan, porque definitivamente muchas de las actividades o muchos de los eventos donde participamos para exponer nuestro trabajo literario son organizados por personas que simplemente tienen un amor por la poesía y le gusta, y organizan eventos y compartimos eventos. No hay muchas personas que organicen eventos, micros abiertos, eventos literarios donde se pueda disfrutar, deleitar. El año pasado se realizó un evento muy bonito en la Casa de la Cultura, un evento de poesía, versos, donde hubo muchos intérpretes de la poesía, y fue muy bonito, fue espectacular. Felicidades a aquellos que organizaron ese evento, pero eso es lo que hace falta que no esperar un año para ver un evento de esa magnitud, sino tener la oportunidad de expresar el arte constantemente. No sé si para el interior del país existan eventos de manera más seguida, pero sería bueno que la poesía y que estos eventos, por lo menos el Ministerio de Cultura, lograra facilitar escenarios, espacios, o organizar estos eventos donde se puede expresar el arte poético
a todo el público, al aire libre, sin ningún costo, porque es algo que nos apasiona, es cultura, es poesía. Y siento que yo creo que si hay mayor exposición, yo creo que muchas personas que están en su casa, que escriben, pero no tienen idea de qué hacer con sus escritos, no tienen idea de a dónde ir para escuchar poesía o no tienen idea a dónde ir para exponer su poesía, vamos a seguir con muchas personas que tienen un talento muy grande, pero que no van a poder compartirlo. Así que eventos, organizar eventos en todas partes del país, y estos espacios como personas como tú, como manifesté hace un momento, en los cuales das a conocer a muchos escritores, también son espacios muy importantes y son espacios que valoramos bastante. Y gracias porque, aunque no lo creas, haces un gran aporte a la cultura y a la poesía con estos programas y estos espacios que permites a los diferentes autores a exponer y expresar sus obras literarias y su opinión, ¿no? Eso es muy importante. Ahora entrando al punto ya como escritor, ¿alguna vez has sentido que un lector te ha dicho que un poema tuyo le cambia el día o la vida? Esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Si un lector, alguna poesía mía me ha hecho el comentario que si le cambió la vida o el día. Fíjate que te puedo mencionar una poesía que se titula ¿Dónde está? Esa poesía una vez fue publicada, la pueden buscar en mi Instagram, ahí está. Una persona cuando ve la poesía me dice, wow, esto es exactamente, me estás describiendo en esa poesía. Es algo increíble cómo has podido escribir lo que yo siento en este momento. La persona me escribe y me dice, wow, es increíble porque has redactado prácticamente lo que me está pasando. Me llamó mucho la atención porque es bonito porque en un principio quizás tú escribes una historia y no te imaginas que una persona en alguna parte del mundo esté atravesando esa experiencia. Otra que te puedo mencionar, en una ocasión en la feria del libro, una joven con su pareja se acercó al stand donde yo estaba y yo le empiezo a conversar del libro, a mostrar mi libro y ella abre el libro y casualmente que el libro queda en una poesía alusiva a las rosas y ella me dice, te voy a comprar el libro porque yo soy fanática de las rosas, yo amo las rosas y lo que tú escribiste en esta poesía me ha gustado. No, yo quiero esto porque esa poesía de las rosas me gustó y te voy a comprar el libro. O sea, quizás cuando yo escribí esa poesía de las rosas, que fue hace muchísimos años, quizás no tenía una relevancia tan grande para mí, pero imagínate que hay personas que leen tu contenido. No es una experiencia, una vivencia personal lo que estás escribiendo, pero hay personas en el mundo que se identifican con lo que tú estás escribiendo. Y sí, hay muchas otras anécdotas que te puedo contar referente a personas que han manifestado de una u otra manera que se han identificado con parte de mis estrofas. Pero al final, cada vez que un lector te comenta esa experiencia, enriquece mucho porque al final uno dice, misión cumplida, a alguien impactó. Eso es una sensación muy bonita que tenemos. Yo creo que no solamente yo, sino todas las personas que escribimos poesía y alguien nos dice, eso es una sensación maravillosa. Si tu poesía tuviera una misión en este mundo, ¿cuál sería? La misión de mi poesía en el mundo. Interesante, mira, mi poesía no va a cambiar el mundo, pero mi poesía puede ser esa voz. Muchas personas en el mundo en este momento es muy probable que estén pasando por situaciones o estén experimentando sensaciones y emociones que no saben cómo expresar, que quizás no les salgan las palabras para explicar
o manifestar lo que están pasando o lo que están sintiendo. Y estoy seguro que mis letras, que mis estrofas y que mis versos puede representar de manera literal o gráfica o lo que ellos quieren expresar, lo que ellos quieren, lo que ellos quisieran exponer. Estoy seguro que muchos de mis poemas serán dedicados o serán escuchados, y muchos de mis poemas quizás podrán explicar cosas que millones de personas en el mundo sienten pero no saben cómo decirlo. Siempre he tratado de enfocar en mis poemas un mensaje positivo, un mensaje bonito, y creo que esa va a ser la temática siempre en mis escritos. Nunca vas a ver algo malo, algo negativo. Siempre voy a escribir un mensaje positivo, realidades de la vida, y estoy seguro que muchas personas se van a identificar con eso y poder ser esa voz de las personas que quizás no encuentren palabras para expresarse. Creo que es una meta muy importante que tengo yo en cada poesía que escribo. Antes de finalizar, ¿qué consejo le darías a quienes escriben en secreto y aún no se atreven a compartir su poesía? Bueno, para aquellas personas que escriben en secreto y tienen temor de compartir sus escritos, les puedo decir que en la vida hay que atreverse. Hay que atreverse, y lo más importante es que usted, si toma la decisión de publicarlo, se está atreviendo, y no se está atreviendo a hacer algo malo, sino que se está atreviendo a hacer algo bonito, algo cultural, algo que también al final, cuando los compartes, también te vas a sentir bien contigo mismo. Fíjate que en un principio yo también tenía temor de compartir mis versos por la aceptación que podía tener o no en el público en general. Y a veces creo que tenemos esa sensación de temor. Pero cuando tú escribes con el corazón, cuando tú escribes con tus emociones, cuando tú escribes porque te apasiona, porque te gusta, el resultado siempre va a ser bueno, siempre va a ser bonito. Y críticas vas a tener, porque te vas a encontrar probablemente personas que no le va a gustar tu trabajo literario, pero también te vas a encontrar personas que se van a identificar con tus letras o con tu trabajo literario. Importante, nosotros una vez publicamos, una vez exponemos nuestros escritos al mundo entero, es muy probable que en ocasiones vamos a recibir críticas, pero también tenemos que tener la humildad de aceptar esas críticas, y mucho más si son críticas constructivas, ¿no? Y todo eso es parte del crecimiento como escritor, todo eso es parte del crecimiento no solamente como escritor, sino como persona. Así que no tengan miedo de publicar sus escritos, no tengan miedo y ya no sigan ocultando esos poemas en una gaveta, en un cuaderno, como los tuve yo por muchos años, sino que expónganlo, compártenlo, que es muy seguro, y estoy 100% seguro que ese sentir que usted expresa en esa poesía a muchas personas en el mundo les va a gustar o se van a identificar con sus escritos. Así que no tenga miedo, compártalo. Ahora pienso que sería muy importante que nos puedas regalarnos un verso tuyo y, adicional, ¿cuál sería la historia detrás de este poema? Con gusto te comparto una poesía de mi autoría. Esta poesía que voy a compartir lleva por título Mi escritura es infinita, y dice así: no tengo voz de cantante, tampoco toco guitarra, pero mezclo vocales y consonantes y armo cientos de palabras que se transforman en versos que se vuelven estrofas que al terminarla hasta tu corazón tocan. Nunca he grabado un CD ni he viajado por el mundo, pero mis letras aterrizan dentro de tu ser en lo más profundo. Escribo con el pensamiento y con tinta de mi corazón. Mis letras vuelan con el viento desde la tierra hasta el sol. Se congelan en el tiempo
y llegarán a generaciones que sentirán emociones en un futuro lejano, pues no tengo duda alguna que no solo soy presente, soy el futuro inminente, porque aunque deje de existir, mi poesía nunca irá a morir, mi escritura es infinita, y si mi corazón no palpita, mis letras pondrán el tuyo a latir. Bueno, mira, para serte sincero, en esta poesía, en realidad lo que yo quise fue resaltar al poeta. Porque a veces el poeta como que pasa a segundo plano, el poeta, mucha gente lo cataloga de loco, o inclusive hay personas que te dan ese calificativo de poeta, pero inclusive a veces lo hacen más como burla que como otra cosa, ¿no? Entonces, yo lo que quise dar a entender en esta poesía es que el poeta también es un artista, porque, por ejemplo, nosotros apreciamos muchísimo, yo aprecio mucho a las personas que tienen una voz espectacular para cantar. Y en muchas ocasiones, cuando escuchamos voces muy bonitas, uno queda asombrado y uno queda impactado con esa voz y uno dirá, esta persona tiene una voz espectacular, impresionante. Hay personas que también tienen el arte de tocar guitarra y tocan lo que se les ocurra en guitarra y tienen ese talento. Entonces, son personas que tienen su arte, que es un arte muy respetable. Sin embargo, quería también resaltar el arte del poeta. El arte del poeta que puede agarrar letras, transformarlas en palabras, transformarlas en versos y crear estrofas, crear obras, crear poesías, crear emociones. Y no solamente eso, sino que esas creaciones que hace el poeta, esas estrofas que crea el poeta, no solamente son pasajeras o del momento. Esas obras literarias que hacen los poetas permanecen en el tiempo, como bien mencioné en una de las estrofas, se congelan en el tiempo y llegarán a generaciones que sentirán emociones en un futuro lejano. Y eso es prácticamente lo que ha pasado con nuestros referentes en la poesía, que hoy en día ya no están. Por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío, Ricardo Miró, que son personas que ya dejaron de existir hace mucho tiempo, pero que hoy en día sus poesías permanecen. Entonces, prácticamente lo que quise dar a entender en esa poesía es resaltar que el poeta en realidad escribe sentimientos y emociones y escribe cosas que duran para siempre, que aunque el poeta ya esté muerto, sus obras seguirán hablando por él, y sus obras, sus poesías seguirán siendo referencias, seguirán siendo la voz de muchas personas que no tengan esas palabras. Seguirá siendo arte durante toda la generación hasta el fin del mundo, ¿no? Y eso es lo que quise resaltar en esa poesía y por esa razón es que la titulé de esa manera, ¿no? Mi escritura es infinita. Y más que todo era resaltar al poeta que también hacer poesía es arte. Esa es la historia detrás de esa poesía. Bueno, ya para despedirme quiero agradecer este espacio que se me ha permitido. Gracias, felicidades por crear estos escenarios para cada uno de los escritores y de esta manera podamos exponer y que ese público, que esas personas que son amantes también del arte y principalmente de la poesía, nos conozcan no solamente en nuestra parte literaria, sino que también conozcan un poquito de quiénes somos nosotros como personas. Gracias y Dios los bendiga a todos. Saludos, bendiciones.
Muchísimas gracias nuevamente al escritor Abdiel Bentancur, escritor panameño, por su valioso tiempo, por hablar y abrirse un poquito más de él y también hablar de su obra. Siento que esto es muy importante y lo hacemos porque así muchas personas que nos escuchan en distintas plataformas los inspiran o los motiva a la vez de publicar alguno de sus escritos o compartirlos, ¿por qué no? Si no desean publicar alguna obra físicamente. Como ya hemos dicho en otras plataformas anteriores, este espacio también es tuyo. Si quieres saber un poco más del autor, lo puedes seguir en su cuenta de Instagram, @Abdiel_Bentancur. Si desean saber un poco más también de su obra, si lo quieren adquirir de parte de él, que los que son de Panamá, o también lo pueden conseguir en la plataforma de Amazon. Así que si tú también tienes algún escrito, ya sea por notas o en libretas, lo puedes enviar también a nuestras cuentas @naufragiopoéticos o en la cuenta @besoslunáticos. Ya saben que aquí cada semana le estaremos compartiendo, dando ese espacio para que se den a conocer. Así que nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Poesía.